Testimonio de un taxista, basado en una experiencia anónima. Hay oficios en los que a uno les toca convivir con muchas personas. Por esta misma razón se viven muchas experiencias. Algunas de ellas son inexplicables, tal como la que quiero compartirles en este relato. Vivo en la ciudad de Querétaro, lugar conocido por ser muy conservador y también por ser uno de los estados más católicos de México. Aquí he pasado toda mi vida trabajando de taxista. Este ha sido mi sustento y también el de mi familia. Hace algunos años pasé por una de las peores rachas. Tenía dos de mis hijos pequeños cursando la primaria, y mi hija mayor, que estaba por entrar a estudiar la secundaria, comenzó a enfermarse del hígado. Pronto los doctores la diagnosticaron con hepatitis. Los gastos en la casa se multiplicaron y mi esposa no podía trabajar. La única opción que me quedó fue tomar 2 turnos en el taxi y trabajar de día como de noche. La madrugada era el turno más pesado, pero también donde más se podía ganar, ya que los viajes, al haber poco transporte, se podían cobrar un poco más. Aunque otros compañeros solían aprovecharse de esta situación cobrando a veces el doble, yo intentaba ser justo y darle al pasajero un buen servicio. Por las noches pasa de todo. Antes los viajes no eran como ahora, donde las aplicaciones del celular lo hacen todo. Inclusive que haya más seguridad entre comillas al momento de abordar un taxi. Aunque aún así nunca falta que alguien se aproveche o ocurra una desgracia. Antes, pues los viajeros no tenían otra seguridad más que confiar en la honestidad de nosotros los choferes. Y nosotros en la honestidad del pago seguro por parte de ellos. Aprovecharse de personas alcoholizadas, quedarse con sus pertenencias, hacer más largo el recorrido para que la gente pague más. Eran algunas de las mañas de muchos de mis compañeros. Les gustaban reunirse entre cada viaje para contar qué habían hecho. Yo nunca quise caer en ninguno de esos juegos, ni tampoco sobrepasarme o aprovecharme de mis pasajeros, aunque estos estuvieran en mal estado y pudiera hacer algo sin correr ningún peligro. En casa yo tenía que rendir cuentas, y siempre he sido creyente que lo que uno hace termina pagándolo. Ver a mi hija enferma y a mis otros hijos también con necesidades, me volvía incapaz de cometer algún acto impropio que alguno de ellos pagara. Mi fe era la única que me sostenía y la que me daba el valor para continuar, y en la que también encomendaba la salud de mi hija, ya que los tratamientos no los podíamos seguir como los doctores recomendaban. Obviamente faltaba el dinero suficiente. Cuando me iba mejor intentaba comprarle las medicinas para dárselas en la cantidad y en el horario que indicaba la receta. Pero esto no podía ser todas las veces. Eran pocas en realidad en las que podíamos hacerlo. Asimismo es que no notábamos mejoría. Una de las noches que me tocó trabajar de madrugada no había hecho ningún viaje y no tardaba en amanecer. Estacioné mi coche en una calle algo solitaria. Sintiendo que todo empeoraba y desesperado por la situación, recargué mi cabeza en el volante y comencé a llorar. Me faltaba el dinero y la enfermedad de mi hija solamente empeoraba. Mis 2 hijos que aún tenía que sacar adelante. Pensé en mi taxi, que era lo único que tenía para continuar, y que en un momento como ese tampoco me estaba ayudando. Al contrario, tenía que invertir en la gasolina, el servicio y mantenerlo en buen estado, para que noches como esas solamente anduviera de un lado para otro sin que nadie solicitara un servicio. La verdad es que me ponía bastante mal. Si han pasado por una situación parecida, saben a lo que me refiero. Mientras lloraba en silencio, escuché que tocaron la ventana del copiloto. Cuando levanté la cabeza vi que era una mujer mayor. Tenía el cabello canoso y corto, usaba lentes y vestía un chaleco de suéter y una falda en color gris. Inmediatamente pensé que se trataba de una religiosa. Bajé el vidrio, le di las buenas noches y le pregunté qué se le ofrecía, en qué podía ayudarla. Ella me preguntó si podía llevarla a una dirección. Llevaba tiempo buscando un taxi pero no encontraba ninguno. Como me vio a mí estacionado, supuso que me encontraba libre. Secándome las lágrimas para que no se diera cuenta que estaba llorando, le dije que sí, que la podía llevar sin ningún problema. Se subió en la parte de atrás del coche y le pedí que me repitiera la dirección. Nos encontrábamos del otro lado de la ciudad,
así que sería un buen viaje. Al menos con eso me habría valido la pena salir a trabajar esa noche. Mientras íbamos de camino, la madre me dio las gracias por llevarla. Se estaba empezando a preocupar que no encontrara cómo llegar a la casa central de su congregación. Le dije que fue suerte porque ya estaba por volver a la base y de ahí a mi casa. Le pregunté qué hacía tan tarde por ahí, ya que donde estaba estacionado no era un lugar muy concurrido. Incluso podía ser peligroso a esas horas y no era común encontrar religiosos por ese lado. Hay que ir a donde el Señor nos solicita, me respondió la madre. A veces tengo que salir por las noches a cumplir con la gente que nos necesita. Imaginé que había visitado algún refugio o albergue, y que para mantener la discreción lo hacía a esas horas, aunque era raro que anduviera sola por muy piadosa que fuera la causa. Estaba llorando, ¿verdad, hijo? Me preguntó. Volteé a verla por el espejo del retrovisor y observé cómo me miraba también por ahí. Noté mis ojos rojos, así que no serviría de nada mentirle. Me estaba desahogando. Es que hay veces en que la situación se pone complicada. Y ya sabe, uno siente que no sale de ellas. Todos cargamos nuestra cruz. Hay unas más pesadas que otras. ¿Cuál es la tuya, hijo? ¿Qué es lo que te pasa? Recuerdo bien sus preguntas, porque aunque suelo ser amable con mis pasajeros, no soy de los que hable mucho con ellos. Tampoco les pregunto ni les cuento tampoco mis cosas. Pero esa vez no sé si fue porque se trataba de una mujer consagrada a Dios o si era necesidad de sacar lo que llevaba en ese momento, pero le terminé contando lo que me estaba pasando. Como el viaje iba a durar un rato, le conté que tenía 3 hijos, y que una de ellas estaba muy enferma, que como podíamos le comprábamos los medicamentos. Ella me escuchó durante todo el camino. Mientras platicábamos volteaba por el retrovisor viendo que aunque con la mirada perdida fuera del taxi, estaba escuchando con mucha atención. Cuando terminé de platicarle todo se quedó en silencio. Hasta me dio la sensación de que nadie estuviera sentado atrás. Si no miraba por el retrovisor que ella seguía ahí, hubiera creído que todo aquello me lo estaba imaginando, que realmente me encontraba solo. Después de un rato en silencio me dijo que la fe y la esperanza era lo último que se perdía, que mientras las mantuviera el Señor no me iba a abandonar. Le di la razón, aunque yo a esas alturas sentía que Dios ya se había alejado de mí. No se preocupe, joven, todo va a estar bien. Dios le va a ayudar y yo pediré para que su hija se cure. Le di las gracias mientras llegamos a la dirección que me había dado. Cuando iba a bajarme para abrirle la puerta y ayudarla, me dijo que no me preocupara, que no era necesario y que ella podía sola. Nada más que la esperara en lo que entraba por el dinero para pagarme el viaje. Me aseguró que no se iba a tardar mucho. Bajó el taxi y cerró la puerta y pasaron unos 10 o 20 minutos y nadie salía. Me pareció que ya era mucho tiempo para ir solamente por el dinero. Pero como era una mujer grande y la casa a la cual la llevé era también grande, tal vez por eso se estaba tardando por ir de un extremo al otro. Además era mi único viaje en la noche, así que era mejor que tuviera paciencia. Pero cuando pasó cerca de una hora ya no pude esperar más. Era demasiado tiempo y a lo mejor había olvidado que me había quedado afuera sin pagarme el viaje. Me bajé y toqué la puerta, pero nadie abrió. Insistí hasta que una religiosa más joven y de expresión irritada abrió la puerta. Le di las buenas noches y le comenté que hacía un rato había llevado a una madre, que me había pedido un servicio y que había entrado por el dinero para pagarme, pero ella no volvió a salir. Ella me miró atenta sin sorprenderse, como entendiendo lo que estaba diciendo. Me dijo que esperara y cerró la puerta nuevamente. Pasaron unos minutos cuando llegó acompañada de otra, pero no era la misma persona que había llevado hace un rato. Se presentó diciéndome que era la madre superiora e imaginé que sería ella la que iba a pagarme. Extrañada, pero seria al mismo tiempo, me pidió que le contara ahora a ella lo que acababa de decirle a la que me abrió la puerta. Pareciéndome raro todo aquello, volví a contar lo que me pasó. Le dije que agradecía su escucha atenta, pero que yo necesitaba irme.
La madre me dijo que nadie había entrado a la casa, que quien me abrió era la portera, la que se encarga de estar atenta a las entradas y salidas, ya que no es raro que vayan a buscarlas de noche. Ella aseguraba no haber abierto a nadie, y esta es la única manera en la cual se puede entrar, ya que solamente ellas dos tenían la llave. Además, no había entre ellas ninguna madre con las características de la cual llevé. Y hace mucho tiempo hubo una, pero ella había muerto cuando era novicia. Sin saber cómo reaccionar, me quedé pensando en lo que estaba diciéndome. Si no fuera mujeres de Dios, pensaría que me estaba mintiendo nada más para no pagarme. Continuó explicándome que no era la primera vez que le pasaba. Había ocurrido en otras ocasiones. Taxistas a altas horas de la noche tocaban para pedir el dinero por el servicio que hacen a su madre. No es la primera vez que les toca explicarlo. Jamás en mis años de taxista me había sucedido algo parecido. Recordé todo lo que pasó, desde que aquella mujer tocó mi ventana y cómo la vi por el espejo retrovisor, hasta que finalmente bajó del taxi. Realmente había visto un fantasma. Había llevado el alma de aquella madre en el taxi y había hablado con ella. La madre superiora me dijo que ella me pagaría el viaje, pero yo sin saber muy bien cómo reaccionar le dije que no tenía que darme nada. Únicamente le di las gracias y me marché. No quise contar esto a mi esposa ni a mis hijos. Les dije que no había hecho ningún viaje aquella noche. Durante varios días estuve pensando en lo que pasó. Mientras hablaba con aquella mujer nunca sentí miedo y al contrario, creo que lo que más sentí fue mucha paz. Aunque no tengo forma de comprobar que una cosa tuvo que ver con la otra, estoy seguro que tienen que ver. Semanas después de lo que pasó en el taxi llevé a mi hija al doctor, y él me aseguró que estaba totalmente sana. Para ellos era el resultado de los medicamentos, de descanso y de buena alimentación. Pero mi hija nunca llevó bien su tratamiento, ni tampoco se podría decir que tuviera la mejor dieta. Para mí fue un milagro, sobre todo porque aquella ánima que se subió al taxi intercedió por mí. Con mi hija sana fui sintiéndome más tranquilo para poder continuar. No sé si también fue a causa de lo que pasó aquella noche, pero desde entonces el trabajo nunca me falta. Aunque no lo he dicho a otros compañeros ni tampoco a mi familia. Yo creo que aquella madre se parece a los taxistas que se encuentran en situaciones desesperadas, y les ayuda si ve en ellos la fe y la esperanza, inclusive cuando ésta está a punto de perderse.